Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Carolina Benavides, Angie García, Daniela González, Ketsi Rojas y mi persona, María Isabel Cadena. A mi grupo nos correspondió el salario mínimo. Bueno, la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia es una reunión que se lleva a cabo por los últimos 3 o 4 meses de cada año. Esta mesa de negociación inició en el año 1985. En esta mesa se reúnen representantes y diferentes entidades gubernamentales, competentes representantes de las empresas, representantes de los trabajadores y algunos de los sectores poblacionales. ¿Qué es la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia? Esto se refiere cuando no se llega a un acuerdo, este se dicta finalmente por un decreto del presidente de la República. Los beneficios. El primer beneficio, permitir diálogos y acuerdos laborales entre los empleados y empleadores. El segundo, garantizar las necesidades básicas del trabajador. El tercero, mostrar las posiciones y necesidades de cada parte, tanto como de los empleados como de los empleadores. ¿Quiénes la conforman? La mesa de negociación del salario mínimo está conformada por 4 principales instituciones, las cuales son el Ministerio de Trabajo, que representa el gobierno encabezado por la ministra de Trabajo, Alicia Aragón. Las empresas también son representadas por la Asociación Colombiana de las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas, donde sus siglas son la ACOPI, encabezada por Antonio Osorio. Por último, los trabajadores, que son representados por la Confederación Nacional de Trabajadores, donde sus siglas son CGT, encabezada por Julio Roberto Gómez, y la Central Unitaria de Trabajadores, en cabecilla de Diógenes Ojuela. Teniendo también en cuenta algunos participantes secundarios que aportan y median en esta mesa, como lo son algunas entidades gubernamentales, tales como el DANE, el Ministerio de Hacienda y otros externos, que también tienden a ser economistas, estudiantes y analizadores. En el perfil de representantes tenemos en el Ministerio de Trabajo Alicia Aragón. Es una empresaria jefe de cartera laboral con 25 años de experiencia en el área pública y de relaciones gubernamentales. Uno de sus cargos fueron asesora del Ministerio de Educación, delegada del ICBF, secretaria privada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y embajadora ante las Naciones Unidas. En la ACOPI tenemos a Antonio Osorio, pertenece al Consejo Superior de PYME y al Comité Premio Innova en el Ministerio de Industria y Turismo, al Consejo Directivo Nacional del SENA, a la Comisión Permanente de Concentración de Políticas Salariales y Laborales en el Ministerio de Trabajo, etc. Julio Roberto Gómez es en la CGT, es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, líder sindical, seminarista, representante de trabajadores, miembro del Consejo de Administración de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. En la CUT, o sea, CUT, tenemos a Diógenes Orjuela, es el representante electo en el 2018 de la Central Unitaria de Trabajadores, docente, concejal, pertenece al Comité Nacional del Paro. Técnica de negociación. La técnica negociadora utiliza mayormente en la mesa de negociación el ganar o perder en estas partes negociadoras. Hay una tensión gracias a los interesantes de cada parte. Esto hace que pues las partes tomen una posición defensiva para proteger los intereses propios o no ceder a los diferentes. Mientras que los empresarios tienen expectativas financieras, los trabajadores buscan pues estrategias para el beneficio de las dos partes, ya que estos no les favorece que las empresas quiebren o no puedan cubrir lo que se les demanda. En el conciliador podemos decir que un conciliador es encargado pues de la mesa de negocio del salario mínimo. En el año 2019 fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el cual, según las partes, se encontraron en desacuerdo por las decisiones tomadas por este, ya que el porcentaje de las cifras de productividad laboral y el total de factores que incluye directamente
En el empleador y los trabajadores fue de un menos 2,99%, lo cual devalorizó el valor del trabajo. Buenas tardes. A mí me corresponde de la mesa de negociación los intereses de cada parte. Podemos empezar con los empresarios que tienen varias características. Una de las primeras son los costos salariales, que son que a los empresarios les preocupa el incremento en los costos salariales con respecto a lo que le costaría en la baja de algunos otros costos de la empresa. La segunda característica es la empleabilidad. En esta característica no podemos contratar o tener que desemplear gracias a los costos que esto se contribuiría. La tercera característica es la productividad. En esta característica, el peso del salario mínimo con respecto a los costos de producción. La cuarta característica es el incremento de los gastos de las necesidades. En esta podemos definir que los gastos de necesidad básica como lo es la canasta familiar y otros como arriendo, el total de personas a cargo, etcétera. Por último, entre los intereses, el poder de la adquisición. Acá podemos definir tener poder un adquisitivo, no solo cubrir las necesidades básicas. Intereses conjuntos. Los intereses conjuntos, primeramente tenemos la generación de empleos y empleabilidad a jóvenes. Segundo, tenemos construir una conexión estable entre la coordinación económica y el equilibrio social. Tercero, tenemos que fomentar las nuevas relaciones laborales al empleador. Cuarto, la productividad y avance del país. A continuación vamos a mostrar la postura de cada parte que se ganó en la última mesa de negociación y el valor histórico del salario mínimo en Colombia. La postura de cada parte. Empezamos con Acopi. Acopi busca los mayores beneficios para las empresas. Esta tiene una postura muy inflexible a las peticiones de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo, como es un mediador, tiene una postura neutral y está en representación del gobierno. Busca que estas partes lleguen a un acuerdo. La CGT busca que se le busque un método eficiente para conciliar la negociación. Tiene una postura muy insistente con las propuestas de los trabajadores. Y finalmente la CUT, esta busca que los empresarios acepten las condiciones que se proponen a través de indicadores y diferentes datos. Tiene una postura insistente con las propuestas de los trabajadores. ¿Qué se ganó en la última mesa de negociación? Gracias a los desacuerdos y la poca flexibilidad entre las partes, los beneficios han sido casi nulos en este año. En esta mesa de negociación, donde el mediador fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, fijó una nueva modalidad de medición de la productividad laboral, el cual llegó al 0,21%. Y que en antes negociaciones había sido el 3,2%, dándole una devaloración al trabajo con esta nueva estrategia de medición. Recordemos que el que mediaba en esta mesa de negociación en años anteriores había sido el Departamento de Planeación Nacional. Se logró un alza del 6% del total del salario mínimo. Los empresarios habían fijado una oferta de 4,5, mientras que los trabajadores no iban a aceptar menos de un 8%.
estaban planeando que el salario mínimo quedara en 1.000.000 de pesos colombianos. Y ya que esta mesa no tuvo una conclusión, no llegaron a una conclusión, el presidente Iván Duque lo fijó en un 6%. El valor histórico del alza del salario mínimo en Colombia. En el año 2015 se había subido un 4,4% con respecto al 2014 y quedó en 644.350. Después de este año, la subida con respecto al año anterior subió casi un 3%. Y los valores históricos ha subido casi 7 puntos, y después del 2018 subió 6 y 5 puntos. Bueno, y para finalizar, algunas preguntas que se han hecho con respecto a esta mesa de negociación. Una puede ser de cómo se le devenga el salario mínimo a los funcionarios públicos. Bueno, recordemos que esta mesa de negociación solo es para las entidades privadas y sus empleados. Entonces, para devengar este salario mínimo de los funcionarios públicos se hace con el presidente, diferentes entes gubernamentales, alcaldes, bueno, todo esto, y se le da un presupuesto para esos funcionarios públicos. Bueno, si este está relacionado con datos de desempleo y por qué esta variable no se toma en la mesa de negociación. Bueno, una de las posturas de los empleadores es que si se baja el salario mínimo o se mantiene en los precios estables, que no suba tanto al otro año, estos podrían contratar a más personas para realizar labores. Pero cuando sube el salario mínimo, estos prefieren tener solo un empleado para uno o pocos empleados para una misma función. ¿Por qué no subir fuertemente el salario mínimo? Bueno, esto también se tiene que ver por la alza que habría en la inflación, aunque también se ve que si estas personas tuvieran más poder adquisitivo, pueden tener acceso a muchos productos y estimular ventas en las empresas. ¿Qué porcentaje de la población se le devenga el salario mínimo? Vemos que un 44% de las personas es desempleada, y pues muchas personas tienen un empleo informal. Entonces esta variable tampoco se ha tocado en esta mesa de negociación. ¿Se ha estudiado si la subida del salario mínimo estimula al trabajador para rendir más en este? Bueno, esta es otra variable que no se ha estimulado ni se ha visto en estas mesas de negociación. Solo se trata de los trabajadores que en sí tienen empleo, más no se miran las variables de desempleo ni si las personas rinden más en su trabajo cada vez que se sube el salario mínimo. Entonces, con esto finalizamos. Muchas gracias.